En las áridas tierras de Santa Fe, bajo un sol implacable y la mirada cruel del pueblo, una joven de apenas 18 años camina hacia el altar. Su padre ha muerto. La promesa hecha en su lecho la ata a un destino imposible: convertirse en esposa de un hombre 60 años mayor que ella. Entre murmullos de desprecio y miradas de burla, Isabel Romero se enfrenta a la encrucijada que marcará para siempre su vida. ¿Es sacrificio, obediencia o el inicio de un amor que nadie imagina? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y responde: ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época, el deber o el deseo? Santa Fe, Nuevo México, año de 1876. El sol del desierto caía con fuerza sobre la pequeña iglesia de adobe, cuyas campanas repicaban con solemnidad, convocando a un pueblo entero que no quería perderse aquel acontecimiento insólito. Las puertas de madera estaban abiertas de par en par, y desde la plaza podía verse el interior adornado con flores silvestres y manteles blancos que apenas lograban disimular la pobreza del templo. Isabel Romero, con apenas 18 años, caminaba hacia el altar con pasos temblorosos, cubierta por un velo sencillo de muselina. Sus manos se aferraban al chal heredado de su madre, como quien busca un refugio silencioso en medio de la tormenta. Vestía un traje nupcial prestado, de color marfil gastado, con encajes discretos en cuello y mangas, tan humilde que resaltaba aún más la juventud de su rostro. Sus ojos castaños, grandes y profundos, estaban fijos en la cruz de madera que presidía la iglesia, intentando no escuchar los murmullos que crecían como serpientes a cada paso. Las mujeres del pueblo se inclinaban unas hacia otras, cuchicheando con desdén. Decían que Isabel se entregaba por pan y techo, que desperdiciaba su juventud al lado de un hombre que podría ser su abuelo. Algunas la miraban con lástima, otras con malicia. Los hombres, sentados en las bancas de madera, murmuraban también, unos con compasión, otros con burla, como si aquella unión fuera un espectáculo destinado a su entretenimiento. En el extremo opuesto, junto al altar, esperaba don Anselmo Vargas. Alto, erguido pese a los años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un bigote espeso que enmarcaba la dureza de su boca, vestía un traje negro sobrio, con chaleco oscuro y un corbatín gris. Sus botas lustradas contrastaban con el piso de tierra apisonada. Los ojos grises de Anselmo, fríos y serenos, parecían contemplar a Isabel no con deseo, sino con una solemnidad que inquietaba a todos los presentes. Entre los invitados, Rafael Vargas, sobrino de Anselmo, observaba la escena con desdén mal disimulado. Joven de 32 años, de porte arrogante y gesto altivo, cruzaba los brazos mientras sus labios dibujaban una sonrisa torcida. Estaba convencido de que aquella muchacha no sería más que un estorbo en sus ambiciones, y en sus pensamientos bullía la certeza de que la unión no duraría mucho tiempo. La ceremonia comenzó. El sacerdote, un hombre de voz grave y pausada, pronunció las palabras solemnes mientras los murmullos no cesaban. Isabel, de pie junto a Anselmo, sentía que el aire le faltaba. Sus mejillas ardían no por el calor, sino por el peso de tantas miradas clavadas en ella. Su corazón golpeaba con violencia, no por amor, sino por la angustia de saberse juzgada, condenada antes de siquiera comenzar una nueva vida. Entonces, en medio de aquel murmullo hiriente, la memoria de su padre vino a su mente con una claridad desgarradora. Lo recordó en su lecho de muerte, el rostro hundido por la enfermedad, los ojos brillantes por la fiebre y la voz quebrada por la urgencia. Prométeme que aceptarás la protección de don Anselmo. Prométemelo, hija, porque solo él podrá resguardarte cuando yo no esté. Isabel, con lágrimas, asintió entonces, sin comprender del todo el alcance de aquella petición. Ahora, frente al altar, esas palabras resonaban como cadenas invisibles atadas a su voluntad. No se casaba por ambición ni por deseo, sino por obediencia a un padre al que amaba con devoción y cuya ausencia aún sangraba en su corazón. Era un sacrificio que aceptaba en silencio, con el alma desgarrada pero la frente erguida,
como quien se entrega a un destino irremediable. El sacerdote pidió que dijeran sus votos. Isabel levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Anselmo. En ellos no vio pasión ni ternura, pero tampoco crueldad. Vio un hombre marcado por la soledad, por pérdidas que no alcanzaba a adivinar, un hombre que parecía tan prisionero de aquel momento como ella misma. Sus labios pronunciaron el sí, acepto, con voz clara, aunque su garganta ardía de nervios. Anselmo, con la misma firmeza, pronunció también su aceptación. La unión quedó sellada bajo la bendición del sacerdote, y un silencio tenso se apoderó de la iglesia antes de que los murmullos volvieran a encenderse como brasas en la hoguera. Isabel bajó los ojos, sintiendo que el peso del mundo entero caía sobre sus hombros. Al salir de la iglesia, los rayos del sol golpearon de lleno su rostro. El murmullo del pueblo la seguía como un eco cruel, palabras que no alcanzaba a distinguir del todo, pero que la herían igual. Anselmo caminaba a su lado, erguido y silencioso, como una muralla que ni siquiera las habladurías podían derribar. Rafael, desde la distancia, los miraba con frialdad, como un lobo paciente que acecha a su presa. Isabel respiró hondo, intentando contener las lágrimas. En medio de aquel bullicio hostil, se aferró al recuerdo de la promesa hecha a su padre. En ese instante, comprendió que ya no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado en el altar, y la única salida era aceptar la vida que le esperaba junto a un hombre al que apenas conocía, pero que representaba la última voluntad del hombre que había amado más que a nadie. El carruaje esperaba frente a la iglesia, con el escudo de la familia Vargas grabado en la puerta. Isabel subió con paso vacilante, sintiendo que dejaba atrás no solo su juventud, sino también la libertad de elegir. Anselmo subió después, en silencio, y el carruaje se puso en marcha entre el polvo del camino. Mientras las ruedas se alejaban, el pueblo entero seguía hablando, alimentando un escándalo que resonaría por semanas. Isabel, en el interior del carruaje, cerró los ojos y apretó con fuerza el chal de su madre contra el pecho, como si aquel trozo de lana pudiera protegerla de todo. Y en ese silencio contenido, comprendió que acababa de comenzar la etapa más incierta y dramática de su vida. El carruaje avanzó por los caminos polvorientos de Santa Fe, dejando atrás el murmullo cruel del pueblo que aún resonaba como un eco en los oídos de Isabel. El sol del desierto se había ocultado y el cielo se teñía de tonos rojizos y violetas, como si la tierra misma ardiera con los secretos que la noche estaba a punto de desvelar. Isabel, sentada en silencio junto a don Anselmo Vargas, apretaba con fuerza el chal de su madre contra el pecho. Cada sacudida de las ruedas parecía recordarle que había dejado su juventud al pie del altar y que ahora, prisionera de un destino impuesto, debía enfrentarse a lo desconocido. La hacienda se alzaba imponente a la distancia, rodeada de vastos campos resecos por la sequía. Las paredes de adobe pintadas de blanco reflejaban la luz de las estrellas que comenzaban a despuntar. Una hilera de faroles iluminaba el camino hacia la entrada principal, donde los trabajadores aguardaban en silencio. El aire estaba cargado de una expectativa solemne, como si cada piedra de aquel lugar supiera que la llegada de la nueva señora no sería un suceso cualquiera. Cuando el carruaje se detuvo, Isabel descendió con paso inseguro. Sus botas se hundieron en la tierra reseca y por un instante sintió el peso de decenas de miradas escrutadoras. Anselmo, erguido a su lado, no pronunció palabra, pero su presencia imponente la rodeó como una muralla contra la hostilidad invisible. Juntos cruzaron el amplio zaguán hasta llegar al interior de la casa. La mansión de los Vargas conservaba la severidad propia de un hombre habituado a la soledad. El vestíbulo estaba adornado con retratos antiguos y muebles de madera oscura, pulidos, pero sin adornos innecesarios. El silencio era tal que Isabel pudo escuchar el eco de sus propios pasos. Una criada encendía los candelabros mientras otra retiraba discretamente el velo de la recién casada. Isabel agradeció el gesto con una leve inclinación de cabeza, aunque en el fondo deseaba ocultarse bajo aquel velo
por toda la eternidad. Un banquete frío había sido preparado en el comedor principal. Había pan recién horneado, carne asada y vino tinto, pero Isabel apenas probó bocado. Los nervios atenazaban su estómago. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba los ojos grises de Anselmo fijos en ella, observándola con una intensidad que no lograba descifrar. No había dureza en esa mirada, tampoco ternura, sino una mezcla de solemnidad y distancia que le provocaba un estremecimiento difícil de nombrar. Cuando la cena terminó, Anselmo se levantó primero. Con un gesto cortés, le ofreció el brazo y la condujo hacia las escaleras que llevaban al piso superior. Isabel sintió cómo el pulso se le aceleraba. El deber conyugal pesaba sobre su conciencia como una sombra inevitable. Había escuchado susurros de lo que sucedía en la intimidad de un matrimonio, y aunque apenas entendía los detalles, temía la cercanía de un hombre al que no amaba. La recámara principal se hallaba iluminada por 2 candelabros de plata. El lecho, cubierto con sábanas de lino blanco, se extendía en el centro de la habitación como un escenario de destino ineludible. Isabel entró con el corazón desbocado, incapaz de ocultar su temblor. Sus manos apretaban los pliegues de su vestido mientras respiraba con dificultad. Anselmo cerró la puerta tras de sí y permaneció un instante en silencio, como si buscara las palabras justas. La penumbra dibujaba sombras en su rostro curtido y su voz, cuando al fin habló, resonó grave y serena. «No temas, Isabel. Sé lo que esperas de esta noche, lo que todos esperan de mí. Pero debo confesarte algo que no sabe nadie en este pueblo». Isabel alzó la cabeza con sorpresa, sus ojos brillando bajo la luz de las velas. Anselmo se acercó despacio, sin brusquedad, y se detuvo a una distancia prudente, lo bastante cerca para que ella percibiera el aroma de cuero y tabaco impregnado en su levita. «Tu padre, en su lecho de muerte, me buscó con la desesperación de un hombre que no quiere dejar a su hija a merced del mundo. Me pidió que te protegiera, no solo de la pobreza que lo consumía, sino también de los enemigos que lo acechaban desde hacía años. Acepté aquella promesa, Isabel, y esta boda no es sino el cumplimiento de esa palabra dada». La joven sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Una mezcla de alivio y desconcierto la invadió. No era el deseo de un hombre viejo lo que la había llevado hasta ese altar, sino una deuda de honor que había nacido antes de que ella lo supiera. «¿Enemigos?», susurró con voz temblorosa. «Los hombres con los que tu padre tuvo tratos, aquellos que pretendieron quedarse con lo poco que le quedaba, gente capaz de destruir lo que aún llevaba su nombre. Al casarte conmigo, Isabel, no solo obtuviste un esposo, sino un refugio contra quienes hubieran querido verte arruinada o, peor aún, esclava de sus intereses». Isabel bajó la mirada. Una lágrima, contenida hasta entonces, rodó por su mejilla. Sentía alivio, sí, pero también una punzada de tristeza. Había soñado alguna vez con un matrimonio nacido del amor, con un hombre que la mirara con ternura y le ofreciera su corazón. Y sin embargo, ahora comprendía que su destino estaba atado a un pacto de honor. Anselmo, percibiendo su desconcierto, dio un paso atrás. «No consumaré este matrimonio hasta que la confianza y el respeto sean más fuertes que el deber. No busco forzarte, ni robarte lo poco que te queda de juventud. Mi deber es protegerte, no destruirte». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que se palpaba en el aire. Isabel lo miró entonces de frente. Por primera vez, notó grietas en la coraza de aquel hombre al que todos llamaban duro y sin alma. En sus ojos grises no vio frialdad, sino cansancio. No vio indiferencia, sino el peso de un pasado que lo había marcado. El corazón de Isabel latió con fuerza desmedida. Era un hombre que podía ser su abuelo, sí, pero en su voz había una nobleza inesperada, una dignidad que no había encontrado en otros. El temor inicial comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación confusa, respeto, gratitud y algo más. Una semilla pequeña que aún no sabía cómo nombrar. La joven se acercó a la ventana. El desierto se extendía más allá de los muros, iluminado apenas por la luna.
El viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban los cristales, como un recordatorio de que la vida fuera de esa habitación sería dura, despiadada. Sin embargo, allí dentro, en la penumbra de la recámara, algo había cambiado. «Cumpliré con mi deber como esposa», dijo Isabel en voz baja, «aunque no comprendo aún qué me depara el destino». Anselmo se aproximó lentamente. No la tocó. No osó rozar siquiera su mano. Solo inclinó la cabeza en un gesto solemne, como quien reconoce el valor de una mujer dispuesta a cargar un peso que no eligió. «Y yo cumpliré con mi promesa», respondió. «Nadie te hará daño mientras yo respire». Las velas parpadearon, proyectando sombras en las paredes. Isabel, aliviada, cerró los ojos un instante. Sentía miedo, sí, pero ya no era un miedo a la brutalidad ni a la imposición, sino al misterio que encerraba aquel hombre que ahora compartía su destino. Esa noche no hubo caricias ni palabras de pasión. Hubo miradas contenidas, silencios prolongados y un pacto invisible que selló la unión de dos almas marcadas por circunstancias distintas. Isabel, recostada en el borde del lecho, abrazó el chal de su madre como un escudo. Anselmo, sentado en un sillón cercano, permaneció despierto largo rato, observándola con una mezcla de respeto y desvelo. Cuando el sueño por fin venció a Isabel, el aire de la habitación se llenó de un sosiego extraño. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia, como heraldos de un destino incierto. Dentro, en el silencio compartido, se había sembrado la primera semilla de una confianza frágil que con el tiempo podría transformarse en algo mucho más fuerte. Y así, bajo la luna de Santa Fe, comenzó a tejerse el vínculo invisible entre una joven que sacrificó su libertad por obediencia y un hombre endurecido por los años, que descubría en ella la promesa de una redención inesperada. El amanecer en Santa Fe tenía un color distinto desde que Isabel cruzó el umbral de la hacienda Vargas. El cielo, teñido de un azul pálido, se alzaba sobre las extensas llanuras, mientras el viento levantaba remolinos de polvo que se esparcían por los caminos resecos. Isabel despertó en una recámara amplia pero sobria, donde los muebles de madera oscura guardaban un silencio severo. El lecho, demasiado grande para su menuda figura, le parecía un símbolo de la vida que ahora debía habitar, aunque no le perteneciera del todo. Con el primer canto de los gallos, las campanas del rancho repicaron llamando a los trabajadores. Isabel se levantó con paso lento, ajustando el chal de su madre sobre los hombros. Aquella prenda se había convertido en su único refugio contra las miradas que intuía le esperaban. Al abrir la ventana, contempló a los peones que ya se movían entre corrales y establos, hombres curtidos por el sol, mujeres que llevaban cántaros de agua y niños que corrían descalzos, levantando pequeñas nubes de tierra. La rutina del rancho se desplegaba ante ella como un mundo nuevo, áspero y desconocido. Los primeros días fueron una prueba silenciosa. Cada vez que Isabel salía al patio principal, sentía como las miradas de los trabajadores se clavaban en ella con recelo. Los hombres murmuraban entre sí. Las mujeres bajaban la voz cuando pasaba. Nadie se atrevía a faltarle el respeto abiertamente, pues era la nueva esposa del patrón, pero el aire estaba cargado de desconfianza. Isabel, con la cabeza erguida, respondía con gestos breves de cortesía, ocultando bajo esa dignidad frágil el dolor que le provocaba saberse rechazada. El rumor de su matrimonio se había extendido por todo el pueblo como fuego en la pradera. Rosaura Méndez, vecina conocida por su lengua afilada, no tardó en convertirse en la principal difusora de habladurías. Sentada cada tarde frente a su casa, bajo una sombrilla de tela color púrpura, relataba con malicia lo que aseguraba haber visto y oído. Decía que Isabel era una muchacha ambiciosa, que se había casado solo esperando heredar pronto las tierras de un hombre que ya peinaba canas. Llegaba a insinuar que la joven había usado encantamientos para hechizar al viejo ranchero, porque nadie en su sano juicio escogería a una muchacha pobre y sin dote como esposa. Las palabras de Rosaura viajaban con rapidez por las calles de Santa Fe, adornadas con exageraciones cada vez más crueles. A los oídos de Isabel llegaban como flechas,
algunas en forma de comentarios apenas disfrazados de cortesía, otras en miradas cargadas de desprecio cuando iba al mercado acompañada de una criada. Sin embargo, ella se mantenía firme. Sus pasos no vacilaban, sus ojos no se desviaban. En su interior ardía la humillación, pero hacia afuera mostraba una entereza que poco a poco comenzaba a desconcertar a quienes esperaban verla rendida. En medio de aquel ambiente hostil, dos figuras emergieron como inesperados aliados: Tomás y Luisa, los capataces del rancho. Tomás, un hombre corpulento de manos ásperas y bigote espeso, la saludaba cada mañana con una inclinación respetuosa. Luisa, su esposa, de rostro delgado y cabello ya salpicado de canas, le ofrecía palabras sencillas pero cálidas que Isabel recibía como bálsamo. No eran gestos grandilocuentes, pero sí los suficientes para recordarle que no estaba sola en aquella tierra desconocida. Una tarde, al regresar del establo, Isabel encontró a Luisa en la cocina, amasando pan sobre una mesa cubierta de harina. La mujer levantó la vista y con una sonrisa discreta le tendió un trozo de masa. «No haga caso de lo que dicen en el pueblo, señora», murmuró con voz serena. «La gente habla porque no tiene otra cosa que hacer. Pero aquí, en estas tierras, lo que vale es el trabajo y el corazón. Y usted ya mostró tener los dos». Isabel, conmovida, apretó la masa entre sus manos temblorosas. No pudo responder de inmediato, porque las lágrimas amenazaban con quebrar la fortaleza que tanto esfuerzo le costaba mantener. Solo asintió en silencio, agradecida por aquel gesto de humanidad en medio de tantas sombras. Los días transcurrían entre el sol ardiente y el polvo incesante. Isabel se acostumbraba a caminar entre corrales y huertos, observando cada rincón del rancho. Aprendía los nombres de los trabajadores, se interesaba por sus labores, escuchaba más de lo que hablaba. A pesar del recelo inicial, algunos comenzaron a verla con cierta curiosidad. No era la jovencita frívola que Rosaura describía, sino una muchacha serena, dispuesta a ensuciarse las manos para ayudar en lo que pudiera. Sin embargo, el desprecio del pueblo persistía. Cada vez que Isabel salía con Luisa a comprar provisiones en el mercado, los cuchicheos se encendían a su paso. Un grupo de mujeres la miraba de arriba a abajo con ironía, señalando la sobriedad de su vestido de algodón y el chal gastado que llevaba sobre los hombros. Isabel respondía con la frente erguida, como si las palabras no la alcanzaran, aunque en su interior cada burla dejaba una herida. Anselmo, por su parte, mantenía la misma distancia solemne. Sus días transcurrían entre los campos, revisando el ganado, conversando con Tomás o cerrando tratos con proveedores. Apenas cruzaba palabras con Isabel durante las comidas, que se desarrollaban en un silencio respetuoso. Y sin embargo, ella no podía dejar de observarlo. Cada noche, al retirarse a su recámara, Isabel escuchaba el galope de un caballo en los alrededores de la hacienda. Movida por una mezcla de curiosidad y desvelo, se levantaba en silencio y se acercaba a la ventana. Bajo la luz plateada de la luna, veía a Anselmo cabalgando solitario entre los llanos. Su silueta recortada contra la claridad nocturna parecía la de un hombre perseguido por fantasmas invisibles. La manera en que sujetaba las riendas, firme pero abatida, revelaba un peso en su interior que ella no alcanzaba a comprender. Isabel lo observaba durante largos minutos, con el corazón encogido. No era un hombre cruel, como algunos murmuraban, tampoco un ser frío incapaz de sentir. Había en él un misterio insondable, un dolor que lo alejaba del mundo y lo mantenía cabalgando en la oscuridad, como si buscara respuestas que no hallaba dentro de las paredes de su casa. Una de esas noches, el viento entró por la ventana y agitó el chal que Isabel sostenía entre las manos. Ella lo apretó contra su pecho y susurró, como si hablara consigo misma. ¿Qué secretos guarda su alma, don Anselmo? La luna iluminó su rostro juvenil, reflejando la mezcla de temor y fascinación que empezaba a despertar en su interior. Y mientras el galope del caballo se perdía en la distancia, Isabel comprendió que su vida en el rancho no solo sería una lucha contra las lenguas del pueblo, sino también contra los silencios de aquel hombre que ahora compartía su destino. La rutina diaria,
El polvo persistente y las murmuraciones hostiles eran solo la superficie. Debajo, como las aguas ocultas de un río subterráneo, se gestaba algo más profundo, una tensión silenciosa que unía a dos almas tan diferentes, pero destinadas a encontrarse bajo la vasta soledad del desierto de Nuevo México. El día amaneció con un viento inquieto que arrastraba polvo desde los llanos hasta el patio de la hacienda. Las banderas colgadas en la galería golpeaban contra los postes de madera y un olor a cuero y grano tostado se confundía con el aroma tenue del café. Isabel salió temprano al corredor, envuelta en el chal que había pertenecido a su madre. Observó a los peones ensillar caballos, a las mujeres encender los hornos de barro, a los niños correr tras gallinas esquivas. Todo parecía seguir su curso habitual, aunque un presentimiento sin nombre le rozaba la nuca, como si el día guardara una noticia que no se atrevía a revelar todavía. Tomás apareció desde los corrales con el sombrero ladeado y el bigote húmedo por el rocío. Se detuvo ante ella con su cortesía acostumbrada. «Señora», dijo con la voz baja, «hoy tendremos visita. Lo avisaron desde el portón hace unos minutos. Viene don Rafael». El nombre cayó como una piedra en el estanque sereno del amanecer. Isabel asintió sin pestañear. Había visto a Rafael Vargas en la iglesia, con su desdén mal velado y su sonrisa torcida, y desde entonces comprendió que aquel hombre no era de los que olvidan con facilidad una ofensa imaginaria. Se retiró al interior y pidió a Luisa que ordenara el salón. No había exceso de adornos en esa casa, pero la pulcritud tenía la dignidad de un estandarte. Llegó cerca del mediodía. El caballo oscuro resopló en el umbral, y Rafael descendió con un movimiento calculado que pretendía elegancia. Llevaba redingote negro, chaleco de terciopelo burdeos, pañuelo de seda anudado al cuello y botas lustradas que, pese al polvo, parecían rehusarse a mancharse. Su mirada verde cruzó el patio como un cuchillo. Saludó a Tomás con familiaridad impostada y dejó que un mozo llevara las riendas. «Mi tío está en los potreros», anunció Tomás. «No tengo prisa», respondió Rafael, sonriendo apenas. «La prisa es de los que no saben mandar». Cruzó la galería con paso dueño y entró en el salón. Isabel lo esperaba junto a la ventana, de pie, con un vestido de algodón azul deslavado y el cabello recogido en un moño sobrio. Inclinó la cabeza con corrección. «Señora», dijo Rafael llevándose la mano al pecho, «la encuentro levantada desde temprano. Me alegra ver que el rancho no ha perdido su ritmo». «El trabajo no admite tardanzas», contestó ella, manteniendo la voz serena. Él paseó la vista por la estancia, calculando cada detalle como si midiera el valor de las cosas. Tomó una taza de café que una criada le ofreció y la sostuvo sin beber. «El apellido Vargas tiene un peso que no todos comprenden», comentó. «La hacienda exige mano firme y entendimiento de números. No es asunto para cualquiera. Confío en que mi tío sabrá conservar lo que con tanto esfuerzo levantaron los suyos». Isabel sostuvo su mirada. No respondió. Comprendió que, envuelta en cortesía, la frase llevaba un veneno claro. Sugería que ella no estaba a la altura. Rafael se acercó a la repisa de la chimenea y tocó con un dedo la fotografía en sepia de un ancestro con uniforme. Sonrió de lado. Debe ser difícil, para alguien tan joven, aprender la administración de una casa como esta. Los proveedores no perdonan un error, los peones lo comentan todo, y el pueblo dejó en el aire una pausa de miel amarga. El pueblo es un juez implacable. Se aprende mirando y escuchando, respondió Isabel. Y hay asuntos que solo se comprenden trabajando con honestidad. Rafael volvió a sonreír, con un brillo irónico. Antes de que pudiera continuar, se escuchó el trote decidido de un caballo en el patio. Don Anselmo apareció en el umbral del salón con el sombrero en la mano y el rostro curtido por el sol. Se estrecharon las manos, tío y sobrino, con una cordialidad tensa. «Rafael», dijo Anselmo, «no te esperaba hoy. La sangre llama, tío», contestó el joven. «Y me preocupa la hacienda. Quise venir a ofrecer mi ayuda». Anselmo cambió apenas el gesto sin abandonar la cortesía. «La hacienda no está en peligro, pero agradezco la visita». Durante el almuerzo,
El aire tuvo la densidad de una tormenta que no termina de romper. Rafael hizo preguntas sobre las reses, los pozos y los pastos resecos. Con cuidado de serpiente, se permitió pequeñas insinuaciones. Habló de facturas demoradas, de un proveedor que habría sido mejor cambiar, de un ganado que quizá convenía vender antes del invierno. Anselmo respondía con monosílabos o con cifras dichas de memoria. Isabel guardó silencio casi todo el tiempo, observando la manera en que los dos medían fuerzas. Notó que, cada vez que Rafael mencionaba el apellido, los ojos grises de Anselmo se endurecían como piedra. Al terminar, Rafael pidió permiso para ver la oficina y consultar un par de libros de cuentas por simple curiosidad. Anselmo, imperturbable, no lo detuvo, pero pidió a Tomás que lo acompañara. El sobrino se marchó con una inclinación teatral, dejando tras de sí el rastro de un perfume persistente. Isabel no supo por qué. Después de recoger el comedor con Luisa, sus pasos la llevaron hacia la galería que conducía al despacho. Abrió la puerta con cuidado. El cuarto se mantenía en penumbra para proteger los papeles del sol. Un escritorio amplio, de madera oscura, estaba cubierto por legajos atados con cordel, plumas, un tintero y una balanza de hierro. Contra la pared, un armario con puertas de vidrio resguardaba una fila de libros mayores, cuyas lomeras, gastadas, mostraban años de cuentas. En un ángulo, un pequeño cofre metálico, cerrado, descansaba sobre una mesa. ¿Puedo ayudar en algo, señora?, preguntó Tomás desde el pasillo. Solo quería traer estas notas de la cocina, improvisó. Luisa anotó lo que falta para el mercado. Rafael, que examinaba un libro con aire de entendido, levantó la vista y sonrió de una manera que no le gustó. «Qué diligencia la suya, señora», dijo. «Aunque por experiencia diría que los libros de la hacienda pueden ser más pesados que una cesta de pan, y más traicioneros». Isabel inclinó la cabeza y dejó las notas sobre una esquina del escritorio. No pudo evitar comprobar la forma en que él sostenía el libro. Pasaba las páginas con demasiada seguridad, como quien conoce qué busca. Anselmo, al observar la escena desde el marco de la puerta, chasqueó la lengua suavemente. «Basta por hoy, Rafael. Los asuntos de la oficina se tratan conmigo». El sobrino cerró el volumen con un golpe apenas audible y sonrió, obediente. Se despidió sin prisa, prometiendo volver cuando el apellido lo llamara. El sonido del caballo alejándose devolvió a la casa un silencio aliviado. Anselmo se acercó al escritorio y acomodó los legajos con un gesto que Isabel no supo si era de costumbre o de advertencia. Luego, sin mirarla, dijo: «Hay papeles que cortan como navaja. Si se manejan sin cuidado, hacen sangrar». No había reproche, pero sí una sombra. Isabel asintió en silencio. Tomás cerró la puerta. La casa respiró hondo. Esa tarde, mientras el sol caía y el patio se llenaba de sombras alargadas, Isabel regresó a la oficina con una determinación nueva. No lo hizo por curiosidad vana, sino por ese presentimiento que desde la mañana la seguía como un perro fiel. Abrió el armario con la llave que colgaba de un clavo, se permitió pasar la yema de los dedos por las lomeras y eligió un libro marcado con una cinta carmesí. Era un mayor de compras y ventas, con anotaciones de años pasados. Avanzó con paciencia. Algunas cuentas cuadraban con exactitud. Otras, sin embargo, tenían tachaduras y cifras corregidas. En el margen aparecían iniciales repetidas. RV. Abrió el cofre metálico. Dentro, encontró cartas atadas con cordel, recibos con sellos, pagarés firmados por comerciantes de Santa Fe y de otros pueblos más lejanos. Un sello, en particular, la dejó sin aliento. El mismo que había visto en la última carta de su padre, la que había guardado en secreto entre sus cosas. La tinta ya pálida mostraba un emblema que no podía confundirse. Leyó en voz baja, sin respirar, el contenido de un recibo que hablaba de un préstamo, de intereses desmedidos y de un intermediario que cobraba por gestiones ante proveedores. El nombre escrito a mano era una vez más Rafael. El corazón le golpeó el pecho. No comprendía el alcance de lo que tenía ante los ojos, pero hallaba un hilo nítido. Deudas, intereses, intermediaciones y detrás, la sombra del sobrino.
Cerró el cofre con cuidado. Se quedó sentada un largo rato, con los codos sobre el escritorio y las manos en el rostro, intentando ordenar el torbellino. No pensó en acusaciones ni en escándalos. Pensó en el juramento de su padre, en la promesa de Anselmo, en la certeza de que esa maraña de papeles no era una casualidad. La noche llegó sin ruido, trayendo consigo el galope conocido que tantas veces había escuchado desde su ventana. Cuando al fin se atrevió a levantar la vista, Anselmo estaba en el umbral, sin sombrero, con la levita abierta y el polvo del camino en las botas. La luz de la lámpara le dibujaba surcos hondos en el rostro. «Lo he visto cabalgar», dijo Isabel, sin saber por qué. Esa fue la primera frase que se escapó de sus labios. «Cada noche, siempre vuelve cuando la casa está en silencio». Anselmo se quedó quieto, sorprendido, como si hubiera sido descubierto en su más íntimo hábito. Luego avanzó un paso. No se acercó al escritorio, como si intuyera que Isabel había atravesado un territorio que exigía respeto. «La noche es buena consejera», respondió. «En el campo, los hombres aprenden a escucharla». Isabel señaló con la mirada el cofre, sin tocarlo. «Encontré papeles. No los busqué con malicia. Estaban aquí. Y vi sellos y nombres». Su voz tembló. «El nombre de Rafael aparece demasiado». Anselmo apretó la mandíbula. Se hizo un silencio que pesaba como plomo. «No te reprocho que hayas mirado», dijo al fin. «Si la casa va a ser tuya, debes conocer sus sombras. Hay asuntos que vienen de lejos y que no se resuelven con la luz del mediodía. Tu padre tuvo enemigos que no eran evidentes. Algunos, disfrazados de familia». Isabel reunió valor. «Mi padre», susurró. «¿Se equivocó con sus tratos?» «Se equivocó en confiar», contestó Anselmo, con una amargura resignada. «Y cuando quiso corregir el rumbo ya era tarde. Por eso me buscó. No fue fácil, Isabel. Un hombre orgulloso no pide ayuda si no cree que todo está por derrumbarse». Se acercó por fin, despacio, como quien se acerca a un recuerdo doloroso. Sus dedos rozaron el dorso de la mano de Isabel apenas un segundo. Un contacto leve, casi un accidente, pero cargado de reconocimiento. Ella sintió que la respiración se le detenía. «No quise hablarte de esto el primer día», continuó. «Pensé darte tiempo. Pero hoy...» Miró hacia el patio, hacia la noche. «Hoy la visita de Rafael me ha recordado que las deudas del alma no entienden de prudencias». Isabel distinguió entonces en los ojos grises algo que no había visto antes. Una tristeza antigua, como un agua detenida que nunca encuentra cauce. Anselmo se volvió hacia la repisa y tomó un pequeño marco, oculto entre legajos. Se lo tendió. «Ella se llamaba Matilde», dijo. «Fue mi esposa. Murió cuando yo aún creía que el mundo obedecía a la voluntad de un hombre. Me enseñó lo contrario». Isabel contempló la imagen en sepia de una mujer de mirada serena y sonrisa apenas insinuada. Sintió una punzada que no supo explicar. Compasión, respeto, una tímida cercanía con ese dolor. «La fiebre se la llevó en pocos días», continuó Anselmo con voz baja. «La casa se quedó en silencio. Yo me endurecí. Trabajé hasta olvidar. Pero el olvido no existe. Solo hay costras que uno decide no arrancar». Devolvió el retrato al lugar y apoyó la mano en el respaldo de una silla, como si necesitara sostenerse en algo más firme que la memoria. Isabel no dijo palabras de consuelo vacío. Caminó hasta la ventana y la abrió un poco. Entró un soplo de aire frío que apagó una esquina de la lámpara. La llama tembló, indecisa. Ella volvió junto a la mesa y, sin pedir permiso, acercó a Anselmo una taza de agua que había quedado de la tarde. Él la tomó. Sus dedos volvieron a rozarse, ahora con una lentitud involuntaria que ninguno quiso cortar. «Gracias», dijo él, y esa palabra, en su voz, tuvo el peso de una confesión. «Yo también he perdido», murmuró ella. «No de la misma forma, pero se pierde un padre y el mundo parece inclinarse. Quise creer que obedecerlo me salvaría de todo, y ahora veo que obedecer es apenas el comienzo». Se quedaron así, de pie, uno frente al otro, con la mesa entre ambos como única frontera.
La noche respiraba detrás de la ventana, los grillos cantaban, y el rancho parecía una criatura dormida que, aún en su sueño, escucha. «No temas», dijo Anselmo al cabo. «Mientras yo respire, nadie te tocará, y si alguna vez mis silencios te hieren, recuerda que a veces callo para no quebrar lo poco que sostengo». Isabel sostuvo su mirada. En ese cruce de ojos, en esa franja de luz que la lámpara dibujaba sobre las pupilas grises, reconoció la vulnerabilidad del hombre que el pueblo llamaba duro. La coraza tenía fisuras. Por ellas se filtraba, tímida, una humanidad capaz de ternura. Anselmo dio un paso atrás, como si temiera haberse acercado demasiado a un abismo. Tomó el cofre y lo guardó en el armario. Cerró con llave y colgó la llave en el clavo. Su gesto no fue de desconfianza, sino de orden. Luego recogió el retrato de Matilde y lo volvió a ocultar entre papeles, con la delicadeza de quien guarda un tesoro que aún duele. «Descanse, señora», dijo, con un respeto que ya no era solo formal. «Mañana será otro día de trabajo». Isabel asintió. Salió al corredor donde la noche golpeaba con su aliento frío. Antes de encaminarse a su recámara, se volvió. Anselmo permanecía inmóvil en el umbral, una sombra alta recortada contra la lámpara. Por un impulso que no se atrevió a analizar, ella alzó el chal y con gesto suave lo acomodó sobre los hombros como si se abrigara con una certeza nueva. Anselmo inclinó la cabeza en una gratitud silenciosa que le tembló en los labios sin volverse palabra. La puerta se cerró con un susurro. El corredor olía a leña y a tierra mojada, aunque no hubiera caído una sola gota de lluvia. Isabel caminó despacio hacia su cuarto. Llevaba el corazón lleno de preguntas, y al mismo tiempo de una calma extraña, como si, en medio de las sombras del pasado, hubiera encontrado una luz tenue capaz de guiarla. No sabía nombrarla aún. Sabía, sí, que aquella noche había visto al hombre detrás del ranchero, al viudo detrás del patrón, al guardián que su padre le confió detrás del silencio que tanto la confundía. Se detuvo junto a la ventana de su recámara y miró la llanura bajo la luna. En la distancia, un caballo relinchó. La hacienda parecía dormir, pero ella comprendió que la casa estaba despierta por dentro, atenta a cada paso, a cada respiro. Llevó una mano al cuello y tocó el borde del chal. La lana, tibia por el roce de sus dedos, le recordó que también los hilos más frágiles, cuando se entrelazan, pueden sostener la carga de un destino entero. Apagó la lámpara y, en la oscuridad, pronunció en silencio un pensamiento que no quiso decir en voz alta. En medio del polvo y de las habladurías, algo empezaba a cambiar. Y ese cambio, delicado como el borde de la madrugada, la encontró dispuesta a esperar. El verano se extendió sobre las tierras de Santa Fe con una crueldad nunca antes vista. El sol, inmenso y despiadado, se alzaba cada mañana sobre los llanos como un rey de fuego que exigía tributo. El viento no traía alivio, solo polvo que se metía en los ojos y en la garganta. Las acequias se fueron secando una a una, los pozos se agotaban, y los animales, que antes pastaban con abundancia, ahora caminaban errantes en busca de hierba reseca que apenas alcanzaba para engañar el hambre. En el rancho Vargas, la sequía golpeaba sin compasión. Los peones, sudorosos y agotados, intentaban salvar lo poco que quedaba del ganado. Las vacas, flacas y de mirada apagada, caían muertas bajo el sol abrasador, dejando un silencio pesado en los corrales. Tomás, con el sombrero calado hasta las cejas, caminaba de un lado a otro intentando dar órdenes, pero hasta su voz sonaba cansada. Isabel contemplaba aquella desolación desde la galería principal, con el chal de su madre sobre los hombros, como si esa prenda pudiera darle fuerza. Sentía en la piel la dureza del aire caliente y en el corazón el peso de una acusación invisible. El pueblo comenzaba a murmurar que su llegada había traído desgracia, que desde que ella se convirtió en esposa de don Anselmo, la sequía había devorado las tierras como un castigo divino.
Algunos decían abiertamente que era una mujer marcada por la fatalidad. Otros, con un tono más cruel, aseguraban que había embrujado al viejo ranchero y que la naturaleza misma se rebelaba contra esa unión. Isabel escuchaba esas voces en el mercado cuando iba acompañada de Luisa a comprar provisiones. Los comentarios caían a su paso como piedras lanzadas desde la sombra. La joven Romero vino a arruinar lo que quedaba de estas tierras. El apellido Vargas jamás conoció sequías como esta. Ya verán, pronto el rancho será cenizas y ella heredará entre lágrimas falsas. Isabel caminaba con la frente erguida, sin responder, aunque por dentro cada palabra le quemaba como brasa. Sus pasos firmes sobre el suelo de tierra, el chal apretado contra su pecho y la dignidad con la que sostenía la mirada de sus detractores eran su única defensa. Había aprendido que no debía mostrar debilidad frente a quienes aguardaban verla caer. En el rancho, Anselmo trabajaba sin descanso. Revisaba los pozos, organizaba a los peones, hacía cuentas de lo poco que quedaba para alimentar a los animales. Su rostro, ya marcado por los años, parecía ahora tallado en piedra. Sin embargo, cuando cruzaba la mirada con Isabel en la mesa del comedor o en el corredor al anochecer, en sus ojos grises había un destello de cansancio y de gratitud silenciosa, como si supiera que ella compartía el peso de sus preocupaciones, aunque no se lo dijera en palabras. Fue en medio de esa crisis cuando Rafael apareció nuevamente, con su porte elegante y sonrisa de serpiente. Aprovechando la desesperación de los peones, comenzó a visitarlos en secreto, prometiéndoles mejores condiciones, salarios más altos y tierras propias si aceptaban rebelarse contra Anselmo. Sembraba la discordia como quien esparce semillas en tierra fértil, confiando en que la necesidad haría germinar la traición. El rancho se cae a pedazos, susurraba a los trabajadores en la taberna del pueblo. El viejo ya no puede con tanto. ¿Van a dejar que todo lo que han sudado se pierda en manos de una muchacha que nada sabe de estas tierras? Conmigo no faltará agua ni comida. Algunos lo escuchaban con atención, otros guardaban silencio, pero las semillas del descontento comenzaron a crecer. Isabel lo supo una tarde, cuando Tomás, con gesto preocupado, se acercó a ella en el establo. «Señora», dijo bajando la voz, «Rafael anda rondando a los muchachos. Les promete lo que no puede dar. Quiero que lo sepa, porque si logra sembrar dudas, la casa quedará sola». Isabel lo miró con seriedad. No se permitió mostrar miedo. «Gracias, Tomás. No diré nada a Anselmo aún, pero vigile de cerca a los hombres. Yo haré mi parte». Esa misma tarde, Isabel decidió acompañar a Luisa al mercado, aunque sabía que sería blanco de insultos. La plaza estaba llena de mujeres con cántaros vacíos y hombres de rostros sombríos. El calor era insoportable, y la escasez había vuelto a todos más ásperos. Cuando Isabel se acercó al puesto de granos, un grupo de mujeres la rodeó con miradas de desdén. «Ahí viene la señora del rancho maldito», dijo una, con voz lo bastante alta para que todos escucharan. «Con sus vestidos sencillos quiere fingir humildad, pero todos sabemos que espera heredar pronto», añadió otra. «La sequía es su culpa. Dios nos castiga por permitir ese matrimonio», concluyó una tercera, santiguándose con exageración. Las carcajadas resonaron como látigos en el aire pesado. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero no se permitió bajar la cabeza. Dio un paso al frente, sostuvo la mirada de aquellas mujeres y habló con firmeza. «El sol no obedece a mis pasos ni la lluvia a mis palabras. No soy culpable de lo que el cielo decide, pero sí puedo prometerles que trabajaré cada día en estas tierras para que no se pierdan. Y cuando ustedes necesiten agua o pan, yo no cerraré la puerta». El silencio cayó de pronto. Algunos hombres que observaban desde lejos bajaron la vista, avergonzados. Una mujer mayor, encorvada por los años, se adelantó lentamente. Sus ojos, cansados y húmedos, se posaron en Isabel. «Hablas como tu madre hablaba», dijo con voz quebrada. Ella compartía su pan cuando nadie tenía nada. Isabel sintió que la mención de su madre le abría el corazón como una herida y al mismo tiempo como un bálsamo. Asintió con gratitud, apretando el chal contra su pecho. Desde aquel día, aunque los rumores no cesaron del todo,
Algunos comenzaron a mirarla con respeto. No era la joven altiva que Rosaura describía, ni la culpable de la sequía. Era una mujer que enfrentaba el desprecio con dignidad y que no temía cargar con una cruz que no le pertenecía. Esa noche, cuando regresó al rancho, encontró a Anselmo en el corredor, de pie, con la vista perdida en el horizonte árido. El cielo estaba limpio, sin una nube que prometiera lluvia. Isabel se detuvo junto a él, en silencio. No había necesidad de palabras. Bastó con que sus hombros casi se rozaran, con que la brisa caliente los envolviera a los dos, para que comprendieran que compartían el mismo peso. Anselmo giró apenas la cabeza, y sus ojos grises se encontraron con los de ella. No dijo nada, pero en esa mirada había un reconocimiento profundo, como si agradeciera en silencio la entereza con la que Isabel había enfrentado al pueblo. Ella, por primera vez, sintió que no era solo la joven obediente que cumplía una promesa, sino una mujer que se iba convirtiendo, poco a poco, en el sostén invisible de aquella hacienda que temblaba bajo la tormenta del desierto. El viento arrastró el polvo del camino y se escuchó el lamento de un coyote en la distancia. Isabel respiró hondo, levantó la frente y apretó el chal sobre su pecho. Sabía que la sequía aún no había mostrado su peor rostro, pero en ese instante descubrió que no estaba hecha de debilidad. Su lugar estaba allí, junto a ese hombre marcado por silencios y pérdidas, enfrentando con él el desierto y las habladurías, aunque el precio fuera el desprecio de muchos. Porque en medio de la aridez y de las lenguas venenosas, Isabel comenzaba a florecer como una fuerza inesperada, una raíz profunda que, aunque invisible, tenía el poder de sostener un rancho entero contra la furia del sol y la traición que ya se gestaba en las sombras. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas de Nuevo México, cuando un carruaje polvoriento llegó al portón de la hacienda Vargas. El cochero entregó a un criado un sobre lacrado con el sello de Rafael Vargas. Era una invitación escrita con frases pomposas y adornadas, en la que convocaba a don Anselmo y a su esposa Isabel a una cena en Santa Fe. La misiva hablaba de reunir a la familia y fortalecer los lazos del apellido Vargas, pero el tono rebosaba de condescendencia. Isabel sostuvo el sobre en sus manos con un presentimiento sombrío. Sabía que aquella invitación no era un gesto de afecto, sino una trampa envuelta en terciopelo. Don Anselmo, tras leer las líneas, permaneció en silencio unos instantes. Finalmente, asintió con gravedad. «No podemos rehusar», dijo con voz seca. «La sociedad vigila, y rechazar a Rafael sería darle más armas de las que ya tiene». Isabel inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Esa noche, al entrar en su recámara, se enfrentó al modesto baúl donde guardaba su ropa. Entre los pliegues de algodón sencillo, encontró el vestido más valioso de su vida. Una prenda heredada de su madre, confeccionada en muselina color marfil, con encaje discreto en cuello y mangas. Había perdido ya el lustre de la juventud, pero guardaba en cada puntada la dignidad de una mujer que supo sostener a su familia aún en la pobreza. Isabel lo alisó con cuidado, como si acariciara la memoria materna, y decidió que sería ese vestido el que llevaría a la cena. El camino hacia Santa Fe transcurrió en silencio. El carruaje avanzaba entre el polvo levantado por el viento caliente, y a cada sacudida Isabel apretaba más el chal contra su pecho. Al llegar, las luces de la ciudad brillaban con un fulgor dorado. La casa de Rafael se erguía en la calle principal, con balcones adornados por lámparas de aceite y música que se escapaba por las ventanas abiertas. En la entrada, criados vestidos con libreas esperaban a los invitados. Isabel descendió del carruaje con paso firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Los murmullos comenzaron apenas cruzó el umbral. Las damas la miraron de arriba a abajo, evaluando el vestido sencillo que no podía competir con los terciopelos y sedas que ellas exhibían. Los caballeros la saludaban con cortesía fingida, ocultando sonrisas burlonas. Rafael apareció con un gesto teatral, extendiendo los brazos como si fuese el anfitrión magnánimo de un banquete de reyes. «Tío, querida Isabel», exclamó,
qué alegría verlos en mi casa. Esta noche la sociedad de Santa Fe se honra con su presencia. La sonrisa en su rostro era un espejo de malicia. Condujo a ambos al gran salón, donde las mesas rebosaban de platillos, frutas y copas de cristal. Las conversaciones se interrumpieron apenas entraron, para luego reanudarse con un murmullo más intenso. Isabel sintió que cada palabra, cada mirada, cada carcajada en voz baja estaba dirigida a ella. Durante la cena, Rafael se encargó de que las humillaciones fueran sutiles pero constantes. Comentaba con ironía la escasez que azotaba los campos y se preguntaba en voz alta cómo haría una jovencita recién llegada a la vida de sociedad para entender los negocios de una hacienda tan grande. Algunos invitados rieron con estrépito, otros sonrieron con discreción, pero todos esperaban la reacción de Isabel. Ella mantuvo la calma. Comía con movimientos serenos, respondía con frases cortas y no dejaba que sus manos temblaran. El vestido sencillo parecía desentonar con el lujo de la sala, pero el chal que llevaba sobre los hombros le daba un aire solemne, como un escudo tejido de recuerdos y valentía. El momento más cruel llegó cuando una dama de cabello recogido en un peinado exagerado levantó su copa y con fingida ingenuidad preguntó: «Díganos, señora Vargas, ¿cómo se siente al pasar de la pobreza de su casa paterna a la abundancia de estas tierras? Debe de ser un cambio demasiado grande para una joven de su edad». Las risas se expandieron por la mesa como un veneno. Isabel respiró hondo, alzó la mirada y habló con voz clara, sin elevar el tono, pero con una firmeza que atravesó la sala. La abundancia y la pobreza no se miden en vestidos ni en banquetes. Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza se lleva en la frente erguida y en el corazón dispuesto a resistir. No vine a esta casa a adornarla con joyas, sino a sostenerla con trabajo y dignidad. Un silencio sepulcral se apoderó de los presentes. Los rostros altivos bajaron la vista, las sonrisas se congelaron. Nadie se atrevió a responder. Rafael apretó la copa entre sus dedos con tanta fuerza que el cristal pareció a punto de quebrarse. Anselmo, sentado junto a ella, giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises se posaron en Isabel con una mezcla de sorpresa y orgullo. No pronunció palabra, pero en el gesto severo de su rostro se dibujó una leve inclinación, un reconocimiento silencioso que Isabel sintió arder en su pecho como un calor inesperado. El resto de la cena transcurrió con un aire diferente. Nadie volvió a dirigirse a Isabel con burla, y las conversaciones se centraron en otros asuntos. Cuando la música comenzó a llenar el salón y las parejas se preparaban para bailar, Isabel pidió permiso para retirarse. Rafael, con una sonrisa amarga, intentó retenerlos, pero Anselmo ya se había puesto de pie. El regreso en carruaje se hizo bajo un cielo cargado de estrellas. Isabel miraba por la ventana, en silencio, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. A su lado, Anselmo permanecía serio, como siempre, pero de tanto en tanto la observaba de reojo, con una intensidad distinta. Al llegar al rancho, antes de que Isabel descendiera, él habló por fin. «Mostraste más temple del que muchos hombres de esta tierra habrían tenido». Isabel lo miró sorprendida. Las palabras no eran un halago vacío, sino una confesión velada. Asintió con gratitud, incapaz de responder. Caminó hacia la entrada con el corazón acelerado. Anselmo la siguió. Cuando cruzaron juntos el umbral de la casa, sus manos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo, un accidente quizá, pero en ese roce quedó sellada una verdad silenciosa. Ya no eran dos extraños obligados por una promesa, sino dos aliados que empezaban a reconocerse en la tormenta. En el corredor, la luz de las lámparas iluminaba sus rostros serios. Ninguno se atrevió a hablar más. Bastó con la tensión contenida en sus miradas, con el aire espeso que los envolvía, para comprender que aquella noche había marcado un antes y un después. Isabel subió a su recámara con paso lento, abrazando contra el pecho el chal que había llevado. En la soledad de su cuarto, permitió que una lágrima resbalara por su mejilla, no de tristeza, sino de la emoción contenida que no había podido mostrar en la cena.
Comprendió que había pagado el precio de la honra con la firmeza de sus palabras y que en esa batalla había ganado el respeto de muchos y, sobre todo, la mirada orgullosa de un hombre que hasta entonces parecía hecho de piedra. Anselmo, en su despacho, permaneció largo rato junto a la lámpara encendida. No bebió vino ni revisó papeles. Solo recordó la voz clara de Isabel resonando en el salón de Rafael, desarmando la burla con la dignidad de una mujer joven que se negó a inclinar la cabeza. Y en ese recuerdo, por primera vez en muchos años, sintió que la soledad que lo había acompañado comenzaba a resquebrajarse. La noche terminó con la hacienda en silencio, pero dentro de esas paredes había germinado un vínculo nuevo, invisible aún para el mundo, pero poderoso como las raíces ocultas de los árboles que sobreviven al desierto. La sequía persistía como una maldición extendida sobre Santa Fe. Cada amanecer traía consigo el mismo horizonte de polvo y pastos marchitos, mientras el cielo, despejado e implacable, parecía burlarse de la esperanza de lluvia. Los corrales del rancho Vargas resonaban con mugidos apagados de reses debilitadas, y los hombres trabajaban con semblantes tensos, conscientes de que la escasez no perdona. En medio de aquella desolación, Rafael Vargas tramaba en silencio un plan oscuro que, de prosperar, pondría en riesgo no solo la hacienda, sino también el destino de Isabel. Rafael había comprendido que ni la sequía ni los rumores eran suficientes para quebrar la figura de su tío. La dignidad de Anselmo, sostenida por el temple inesperado de su joven esposa, comenzaba a abrir grietas en los juicios del pueblo. Los murmullos que antes señalaban a Isabel como culpable de desgracias empezaban a transformarse en palabras de respeto, y eso, para Rafael, era intolerable. Así, decidió acudir a armas más peligrosas, la falsificación y la corrupción. En una taberna oscura de Santa Fe, bajo la luz mortecina de un candil, Rafael se reunió con un juez local, hombre de rostro rollizo y manos inquietas, cuya ambición era tan grande como su falta de escrúpulos. Sobre la mesa, junto a una botella de aguardiente, Rafael extendió unas hojas cuidadosamente escritas. Con estas firmas, todo será legítimo a los ojos de la ley. Susurró con una sonrisa glacial. Solo necesito que usted selle los documentos. El apellido Vargas debe permanecer en manos de sangre legítima, no en las de una muchacha sin linaje. El juez lo miró con codicia, humedeciéndose los labios antes de asentir. El tintineo de unas monedas de oro selló el acuerdo. Rafael se marchó de la taberna con el aire satisfecho de un cazador que ya siente la presa en sus manos. Días después, los rumores de aquel complot llegaron hasta oídos de Isabel de un modo inesperado. Una joven criada que trabajaba en la casa de Rosaura Méndez, cansada de escuchar conversaciones envenenadas, decidió buscar a Isabel una tarde en el mercado. La muchacha se le acercó con timidez, mientras Isabel revisaba un cesto de naranjas marchitas. «Señora», murmuró, mirando alrededor con nerviosismo, «he oído cosas en casa de doña Rosaura, cosas sobre don Rafael. No sé si deba decirlas, pero usted merece saberlo». Isabel, sorprendida, le pidió que continuara. La criada, temblando, explicó que Rafael había hablado en voz alta, jactándose de que pronto tendría en sus manos la hacienda, porque ya había un juez dispuesto a validar papeles en los que constaba que Isabel no era esposa legítima y que Anselmo no tenía derechos para dejarle nada. El corazón de Isabel se encogió. No podía aún contar con pruebas, solo con palabras dichas al descuido, pero entendía que había una sombra creciendo detrás de ellos, dispuesta a devorarlo todo. Agradeció a la muchacha con una mirada llena de gratitud y regresó al rancho con la determinación de guardar silencio por el momento. Sabía que debía escoger bien el instante para hablar con Anselmo. Aquella noche, la hacienda estaba envuelta en un aire denso, como si el calor del día se negara a abandonarla. Isabel se encontraba en la galería, contemplando el horizonte. El cielo, iluminado por una luna pálida, parecía aún más vasto en su soledad. Anselmo apareció en silencio, con la levita desabotonada y el sombrero en la mano.
Caminó hasta apoyarse en la baranda a su lado. «El desierto no duerme», dijo él con voz grave. «Parece quieto, pero escucha todo lo que pasa en sus tierras». Isabel giró el rostro hacia él. La luz de la luna resaltaba las arrugas profundas en su frente, la firmeza de su boca, pero también la tristeza silenciosa de sus ojos. Por un instante, la joven sintió la necesidad de contarle lo que había escuchado, pero algo en la serenidad solemne de Anselmo le indicó que aquel no era el momento de hablar de conspiraciones. «Yo también escucho, don Anselmo», murmuró ella, con suavidad. «Escucho el murmullo de la gente, el desprecio, la duda. Pero también escucho algo más dentro de esta casa. Escucho la fuerza con la que usted sostiene todo, aunque no lo diga». El hombre la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una joven, se atreviera a nombrar lo que él ocultaba bajo su silencio. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce se encendió una chispa contenida que ninguno quiso apagar. Anselmo extendió una mano sobre la baranda, sin buscarla, sin atreverse. Isabel, temblando, apoyó la suya a escasos centímetros, tan cerca que el roce de sus dedos fue inevitable. Ese contacto mínimo, apenas un aliento de piel contra piel, tuvo la fuerza de un relámpago silencioso. «Isabel», susurró Anselmo, pero cayó de inmediato, como si el resto de la frase se le hubiera quedado atrapado en el pecho. Ella no apartó la mano. Lo miró fijamente, con la respiración agitada. En sus ojos había gratitud, había respeto, y había también una emoción nueva, intensa, que aún no sabía nombrar. El aire parecía más denso entre ellos, como si la noche misma contuviera la respiración. Finalmente, Anselmo se retiró un paso, como si temiera el abismo al que lo arrastraba aquella cercanía. Pero en su mirada permaneció la confesión muda de un sentimiento que ya no podía negar del todo. Isabel bajó la vista, apretando el chal de su madre contra el pecho. «Mañana será un día duro», dijo él con voz grave. «Y los que vengan después quizá lo sean más. Pero mientras tenga fuerzas, Isabel, nada ni nadie derrumbará esta casa». Ella asintió en silencio. No reveló aún lo que había oído de labios de la criada. Guardó la información en lo más hondo de su corazón, sabiendo que, cuando llegara el momento, sería la llave para defender lo que juntos comenzaban a construir, aunque ninguno se atreviera todavía a llamarlo amor. Esa noche, mientras el rancho dormía, Rafael celebraba en una taberna oscura la promesa de su triunfo. En su copa de vino veía reflejada la hacienda que soñaba arrebatar, pero lejos de allí, en el corredor iluminado por la luna, Isabel y Anselmo habían sellado, con un roce de manos y una mirada prolongada, un pacto invisible que ni la traición ni la ambición podrían quebrar fácilmente. El viento levantó polvo en los llanos, como presagio de la tormenta que aún estaba por venir, y en medio de ese silencio expectante, la joven esposa del ranchero y el hombre endurecido por la vida habían encontrado, sin palabras, la certeza de que no estaban solos en la batalla que se avecinaba. El calor del mediodía caía sobre la plaza principal de Santa Fe como una losa de hierro ardiente. El polvo se levantaba a cada paso de los curiosos que, convocados por las lenguas venenosas de Rafael Vargas, acudían a presenciar lo que él había llamado una audiencia de honra. Bajo la sombra de los portales, hombres y mujeres aguardaban con ansiedad, algunos empujados por el morbo de ver a Isabel humillada, otros por la expectativa de escuchar lo que se decía de los poderosos. Rafael, vestido con redingote oscuro y un pañuelo de seda rojo al cuello, dominaba el escenario improvisado frente al edificio del juzgado. A su lado, un juez de mirada huidiza revisaba unos papeles con gesto solemne, aunque cualquiera con ojos atentos habría notado el brillo de la corrupción en sus movimientos. Rafael hablaba con voz fuerte, midiendo cada palabra como si fueran flechas que buscaban clavar en el corazón de Isabel. «El apellido Vargas», clamó, «no puede quedar en manos de una muchacha sin dote, sin linaje y sin mérito alguno. Ella ha manipulado a mi tío,
un hombre cansado por los años para adueñarse de lo que no le corresponde. Ha torcido la voluntad de un hombre honorable y ha puesto en peligro la hacienda que por generaciones sostuvo a este pueblo. El murmullo creció como un río embravecido. Algunas mujeres se persignaban, otras cuchicheaban con deleite. Unos hombres asentían con la cabeza, convencidos por las palabras envenenadas. Otros, sin embargo, se mantenían en silencio, recordando los gestos de bondad que habían visto en Isabel en las últimas semanas. Isabel estaba allí, de pie junto a don Anselmo. Vestía un sencillo traje de algodón azul, y sobre los hombros llevaba el chal de su madre, que la envolvía como un escudo. Sus manos apretaban con fuerza el tejido, mientras su corazón latía desbocado. El sol iluminaba su rostro joven, pero en sus ojos había una determinación inesperada. No se ocultaba ni bajaba la mirada. Rafael continuó, inflando el pecho con falsa indignación. El rancho Vargas se levanta sobre generaciones de esfuerzo. No podemos permitir que alguien sin sangre legítima se adueñe de él con artimañas de doncella fingida. Hoy pido a este pueblo que ha visto crecer estas tierras, que haga justicia y rechace a la impostora. Las palabras retumbaron en la plaza. Un grupo de hombres gritó que Isabel debía marcharse, que era un peligro. Otros, en cambio, callaron, incómodos ante la violencia de la acusación. El juez, sudoroso, levantó la mano para imponer silencio y declaró que Isabel tendría la oportunidad de hablar en su defensa. Anselmo avanzó un paso, pero Isabel lo detuvo con un gesto suave. Sus ojos se encontraron, y en ellos hubo una chispa de confianza. Ella sabía que había llegado el momento de enfrentar a todos con la dignidad que le quedaba. Se adelantó hasta quedar frente a la multitud. Su voz, clara y firme, se alzó sobre el rumor. No necesito que me llamen impostora porque nunca pretendí ser otra cosa más que lo que soy. La hija de Prudencio Romero, un hombre que murió dejando deudas y esperanzas. No llegué a esta casa por ambición, sino por obediencia a su última voluntad. Me pidió que confiara en don Anselmo porque sabía que solo en su honra encontraría refugio. El silencio comenzó a extenderse entre los presentes. Isabel respiró hondo y con manos temblorosas pero firmes, sacó del chal unos documentos cuidadosamente doblados. Hoy me acusan de manipulación, pero aquí están las pruebas de quién ha torcido las cuentas de esta hacienda. Estos papeles muestran préstamos falsos, intereses abusivos y firmas repetidas de un mismo hombre, Rafael Vargas. El juez se removió en su asiento. Rafael palideció, aunque trató de mantener la compostura. El murmullo del pueblo se transformó en un clamor confuso. Algunos gritaban que era imposible, otros pedían leer los papeles. Isabel extendió los documentos hacia el juez con un gesto sereno. Si este tribunal improvisado busca justicia, entonces que mire la verdad en tinta y papel. Mi honra no necesita ornamentos ni defensores, porque se sostiene sola. El juez tomó los papeles con manos temblorosas. Los repasó en silencio, pasando las páginas con nerviosismo. El sello de comerciantes conocidos, las cifras alteradas y las iniciales de Rafael eran pruebas imposibles de negar. La multitud estalló en voces. Un hombre mayor, que trabajaba como proveedor de granos, levantó la voz desde el fondo. Yo firmé uno de esos recibos, y es cierto, Rafael me cobró intereses que jamás se habían pactado. El grito resonó como un martillazo. Las mujeres que minutos antes murmuraban contra Isabel comenzaron a mirarla con asombro. Unos hombres se quitaron los sombreros en señal de respeto. Rosaura Méndez, que observaba desde un rincón con gesto altivo, bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Rafael intentó hablar, pero su voz se quebró en medio de la confusión. La multitud ya no lo escuchaba. La atención estaba en la joven que, envuelta en un vestido sencillo y en el chal de su madre, se había atrevido a desafiar con valentía el veneno de las habladurías. Isabel no sonrió ni celebró. Permaneció firme, con la respiración agitada y el corazón acelerado. Sus ojos buscaron a Anselmo. Él la observaba con un orgullo silencioso, con una emoción contenida que le humedecía los ojos grises. El juez, balbuceante, declaró que el asunto debía investigarse más a fondo, pero todos sabían que las pruebas eran claras.
Rafael, derrotado en público, se retiró entre abucheos de algunos y miradas de desprecio de otros. La multitud, antes cruel, comenzó a abrir paso para Isabel. Nadie la insultaba ya. Algunos incluso la saludaban con un leve gesto de respeto. Era la primera vez que el pueblo, testigo de su humillación durante meses, reconocía en ella la dignidad de una mujer que no se doblegó. Al regresar al rancho esa tarde, el carruaje avanzó bajo un cielo aún árido, pero Isabel lo miraba con nuevos ojos. Sentía que había dado un paso irreversible, que había dejado de ser la muchacha temerosa y señalada para convertirse en la señora Vargas a los ojos de todos. Cuando el carruaje se detuvo frente a la hacienda, Anselmo descendió primero y le ofreció la mano. Isabel la tomó, y en ese roce mínimo, en esa caricia fugaz de piel contra piel, se selló una confesión silenciosa. No hubo palabras de amor, pero ambos comprendieron que la alianza entre ellos ya no era solo fruto de una promesa, sino de una fuerza compartida que había resistido el juicio del pueblo. Esa noche, Isabel se sentó junto a la ventana de su recámara. El viento arrastraba polvo y los coyotes aullaban en la distancia. Sin embargo, en su pecho ardía una calma nueva. Había enfrentado al pueblo entero, había desvelado la verdad oculta en los papeles de Rafael y había encontrado en Anselmo no solo protección, sino un aliado. El desprecio había comenzado a transformarse en respeto. Y aunque la amenaza aún no terminaba, Isabel comprendía que su lugar ya estaba grabado en la tierra seca de Nuevo México, tan firme como las raíces invisibles que sostienen a un árbol en medio del desierto. La noche había caído sobre el rancho con un silencio extraño, demasiado pesado para ser natural. El viento que solía arrastrar polvo y hojas secas parecía haberse detenido, como si la misma tierra aguardara un desenlace temido. Isabel se encontraba en el corredor, con el chal de su madre sobre los hombros, contemplando la llanura iluminada por una luna amarillenta. Había algo en el aire que le erizaba la piel, una sensación de amenaza que no podía explicar, pero que la mantenía alerta. Dentro de la hacienda, Anselmo revisaba papeles en su despacho. Desde el juicio en la plaza, sabía que Rafael no se detendría. Había visto en sus ojos verdes no la derrota, sino el rencor de un hombre incapaz de aceptar el desprestigio. La dignidad perdida lo empujaría a un acto desesperado, y así ocurrió. A la medianoche, el estrépito de cascos rompió la calma. Un grupo de hombres armados, rostros cubiertos con pañuelos, irrumpió en el rancho. Rafael cabalgaba al frente, con el rostro desencajado por la ira. «Hoy termina la farsa», gritó, alzando el revólver al aire. «El apellido Vargas vuelve a donde pertenece». Los peones leales corrieron a defender la hacienda, desarmados en su mayoría, armados apenas con palas y herramientas. El choque fue brutal. Los caballos se levantaban sobre sus patas delanteras, los hombres gritaban, y la oscuridad se iluminaba con destellos de disparos. El olor a pólvora llenó el aire, mezclado con el polvo levantado por la violencia. Isabel, al escuchar los ruidos, corrió hacia el patio. Un criado intentó detenerla, pero ella lo apartó con firmeza. Su corazón golpeaba con desesperación, y sus manos temblaban mientras apretaba el chal contra su pecho. Al llegar, la escena la paralizó. Rafael, de pie sobre su caballo, buscaba con la mirada solo un objetivo. «Tráiganme a esa mujer», vociferó. «Ella es la raíz de todo este desastre». Anselmo emergió entonces del corredor, erguido, con el rostro encendido por la furia contenida. Avanzó entre el caos y se plantó frente a Rafael, como un muro de piedra. «Si quieres el rancho tendrás que pasar sobre mí», dijo con voz grave. Rafael rió con amargura y apuntó el arma hacia Isabel, que observaba la escena petrificada. El tiempo pareció detenerse. Anselmo lo vio todo en un instante. La amenaza en los ojos de su sobrino, el blanco hacia donde dirigía la pistola, el terror contenido en el rostro de Isabel. Y entonces lo hizo. Sin pensarlo, se lanzó frente a ella.
El disparo retumbó como un trueno en la noche. El cuerpo de Anselmo se sacudió por el impacto y cayó al suelo, con la camisa manchada de rojo. ¡No!, gritó Isabel, arrodillándose junto a él. Los hombres del rancho, enardecidos al ver caer a su patrón, se abalanzaron contra los atacantes. El enfrentamiento se tornó violento, pero la furia de los leales logró dispersar a los hombres de Rafael. El sobrino, viendo su plan fracasar, huyó entre la polvareda, dejando tras de sí un eco de maldiciones. Isabel apenas notó el final de la lucha. Todo su ser estaba concentrado en el cuerpo de Anselmo, tendido en el suelo, respirando con dificultad. Luisa y Tomás llegaron corriendo. Entre ambos lo levantaron con cuidado y lo llevaron a su recámara, donde encendieron lámparas y colocaron vendas improvisadas. Isabel no se separó de él ni un instante. La habitación se llenó del olor metálico de la sangre y del crujido de los muebles movidos con apuro. Afuera, los grillos cantaban como si nada hubiera sucedido, pero dentro de esas paredes la vida pendía de un hilo. Anselmo abrió los ojos, vidriosos por el dolor. Buscó a Isabel con la mirada y al encontrarla intentó alzar una mano. Ella la sostuvo con delicadeza, sus dedos temblando, el corazón desbordado por el miedo. «Isabel», susurró él apenas audible. «No hable, por favor», dijo ella con lágrimas recorriendo su rostro. «Guarde fuerzas, se pondrá bien». Él sonrió con una dulzura inesperada. «Toda mi vida he sido un hombre de silencios. He cargado pérdidas, culpas y años de soledad, y temí siempre que fuera tarde para encontrar algo distinto. Pero esta herida me obliga a hablar ahora, porque quizá no tenga otro momento». Isabel acercó su rostro, con el corazón palpitando en un torbellino de emoción y dolor. «No diga eso, usted no me dejará sola». Anselmo apretó su mano con una fuerza débil pero firme. «Te amo, Isabel. Te amo como no creí que pudiera amar a nadie después de Matilde. Y temo que he llegado demasiado tarde para merecerte». Las lágrimas de Isabel cayeron sobre la camisa ensangrentada. Su voz salió entrecortada, pero llena de certeza. «No, Anselmo, no es tarde. No lo ha sido nunca. Usted me dio un lugar cuando todo estaba perdido. Me dio protección cuando el mundo me despreciaba. Pero más que eso, me enseñó lo que es la fortaleza, lo que significa vivir con dignidad. ¿Cómo cree que podría yo seguir adelante si no estuviera a su lado? Mi vida no tendría sentido sin usted». Un sollozo escapó de su garganta. Apretó su mano contra la de él y con la otra acarició su rostro marcado por los años y por el dolor. «No me deje, se lo suplico», murmuró. «Aún no hemos vivido lo suficiente juntos. Aún no he tenido la oportunidad de darle todo lo que guardo en mi corazón». Anselmo cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran bálsamo y fuerza al mismo tiempo. La respiración se le agitó, pero en su semblante apareció una paz que Isabel nunca había visto antes. «Entonces lucharé», susurró con voz apenas audible. «Lucharé porque si tú me quieres, ya no hay soledad en mi vida». Isabel lo besó suavemente en la frente, con ternura infinita, como si ese gesto pudiera sostener la vida que se le escapaba. Luisa se acercó con vendas limpias y paños húmedos. Tomás pidió silencio, intentando contener la hemorragia. Los minutos se hicieron eternos. La joven permaneció de rodillas junto al lecho, sin apartar la mirada de los ojos grises que, aún en la penumbra, la buscaban con intensidad. Había en ellos un brillo distinto, un reconocimiento que ya no necesitaba palabras. En ese intercambio silencioso, en ese roce de manos enlazadas, en las lágrimas que caían sin pudor, el amor que había nacido en la sombra de la obligación se reveló en toda su fuerza. Ya no era solo la joven obediente ni el ranchero endurecido, sino dos almas unidas por la verdad desnuda de la fragilidad humana. La noche avanzó lentamente, marcada por el canto lejano de un gallo y el crujido de la leña en la chimenea. Isabel no se movió de su lado. En su interior ya no había miedo al qué dirán, ni vergüenza por la diferencia de edad, ni sombra de duda. Había amor, un amor tan fuerte que desafiaría al desierto, a la sequía, a la traición y a la misma muerte si fuese necesario. Y mientras acariciaba con ternura la mano de Anselmo, Isabel comprendió que, aunque la herida lo mantuviera entre la vida y la muerte,
Lo que habían sellado en esa recámara con palabras y lágrimas ya no podía ser arrancado por nadie, porque ese amor, nacido en silencio y ahora confesado en el borde del abismo, sería la fuerza que sostendría sus destinos. El amanecer llegó envuelto en un silencio expectante. El rancho Vargas, que la noche anterior había sido escenario de sangre y violencia, amaneció con la brisa fresca de un nuevo día. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las montañas, tiñendo el horizonte de tonos dorados y carmesí. Isabel, con los ojos hinchados por la vigilia, se encontraba junto a la cama donde Anselmo reposaba. Su respiración era pausada, pero constante, y aunque la herida lo mantenía débil, la vida seguía aferrada a él como una llama que se niega a extinguirse. Isabel le sostuvo la mano durante toda la madrugada, sin soltarse ni un instante. A cada parpadeo, a cada leve movimiento de los labios de Anselmo, ella respondía con un gesto de ternura, convencida de que su presencia era el mejor remedio contra la muerte que lo rondaba. Tomás y Luisa entraban y salían de la habitación con paños limpios, infusiones de hierbas y agua fresca. Nadie en la hacienda dudaba ya de que la joven, que había llegado señalada por el pueblo, era ahora el corazón mismo de la casa. Mientras Anselmo luchaba por su recuperación, los hombres leales del rancho comenzaron a reunirse en el patio principal. La noticia del ataque se había regado como pólvora por Santa Fe. El pueblo entero murmuraba, y pronto las autoridades, presionadas por el escándalo, se vieron obligadas a intervenir. Rafael, confiado en su poder, había intentado presentar documentos falsos que lo acreditaban como único heredero de la hacienda, pero la mentira se desmoronó cuando Isabel, con la ayuda de los peones y la criada que antes le había advertido, presentó las pruebas de sus fraudes y sobornos. La confrontación en la plaza fue inevitable. Rafael apareció con la arrogancia que lo caracterizaba, su redingote impecable y la sonrisa altiva en el rostro. Pero las acusaciones de Isabel y los documentos que ella entregó ante las autoridades fueron incontestables. El juez, aquel mismo hombre que había aceptado su dinero semanas antes, se encontró arrinconado por la presión del pueblo, que ahora exigía justicia. Ante tantos testigos, no pudo más que dictar sentencia. Rafael Vargas debía abandonar Santa Fe de inmediato, despojado de toda pretensión y marcado con la deshonra de quien intentó robar lo que no era suyo. El sobrino, furioso, lanzó una última mirada de odio hacia Isabel. Su rostro desencajado revelaba que aquella derrota era más amarga que la pobreza misma. Subió a su caballo y partió escoltado por hombres armados, mientras el pueblo lo abucheaba. El eco de su partida dejó tras de sí un aire de alivio, como si las tierras mismas respiraran al verse libres de su veneno. Isabel, exhausta pero erguida, regresó al rancho con la frente alta. Había enfrentado al pueblo entero, había desvelado las trampas de Rafael y había sostenido la hacienda en la hora más oscura. Al entrar en la recámara de Anselmo, lo encontró despierto, con el rostro pálido pero los ojos encendidos por una emoción difícil de ocultar. «Lo lograste», murmuró él con la voz ronca. «Defendiste lo que era nuestro, lo que debía sobrevivir». Isabel sonrió entre lágrimas y tomó su mano con delicadeza. «No estaba sola, Anselmo. Ellos me ayudaron, y usted me dio la fuerza para enfrentar el mundo». Él apretó su mano débilmente, pero con un gesto cargado de significado. En esa mirada compartida no había ya distancia, ni desconfianza, ni silencios que los separaran. Había un amor confesado en la hora más oscura y reafirmado en la victoria compartida. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Los peones, guiados por Tomás, reconstruyeron las cercas dañadas, enterraron a los animales muertos y limpiaron los escombros de la violencia. Isabel se ocupaba de cada detalle, organizaba provisiones, atendía a los heridos y velaba por la recuperación de Anselmo. Su figura, antes objeto de burla, se convirtió en el centro de respeto y gratitud. El pueblo, que tiempo atrás la había señalado con crueldad, comenzó a reconocer su temple. Las mujeres, que antes cuchicheaban a sus espaldas, la saludaban ahora con inclinaciones discretas. Los hombres,
que la miraban con burla, retiraban el sombrero cuando ella pasaba por la plaza. Incluso Rosaura Méndez, la lengua más cruel de Santa Fe, terminó por bajar la mirada cuando Isabel la enfrentó en el mercado. Con un gesto solemne, la mujer inclinó la cabeza, reconociendo que aquella joven a la que había despreciado se había ganado el derecho de ser llamada señora Vargas. El cambio más notable, sin embargo, ocurrió en la tierra misma. Una tarde, cuando todos pensaban que la sequía sería eterna, nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. El viento cambió de dirección y un olor a humedad llenó el aire. Isabel salió al corredor y levantó el rostro al cielo justo en el momento en que las primeras gotas cayeron sobre su piel. La lluvia llegó como un milagro. Los campos resecos bebieron con avidez el agua bendita, y pronto los arroyos volvieron a correr. Los hombres reían bajo la tormenta, las mujeres alzaban cántaros para recoger cada gota, y los niños bailaban descalzos sobre la tierra húmeda. Isabel, con el chal empapado, levantó los brazos y dejó que la lluvia la cubriera, mientras Anselmo, apoyado en el marco de la puerta, la contemplaba con una emoción que le humedecía los ojos. Los días siguientes trajeron un espectáculo de renacimiento. El polvo se transformó en hierba verde, los árboles brotaron hojas nuevas, y el ganado, aunque mermado, comenzó a recuperar fuerzas. La hacienda se alzó de nuevo, no solo por la lluvia, sino porque en su corazón había germinado algo más fuerte, la unión de Isabel y Anselmo, consolidada por la lucha compartida. Cuando Anselmo se recuperó por completo, pidió a Isabel que lo acompañara a recorrer los campos. Caminaban lentamente, él apoyado en un bastón, ella sosteniéndolo del brazo. El sol brillaba sobre la hierba húmeda, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra viva. «Mira, Isabel», dijo él con voz emocionada, «estas tierras vuelven a florecer, pero lo que verdaderamente ha renacido no son los campos, soy yo, y fue gracias a ti». Isabel lo miró con ternura. Sus ojos se encontraron, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Él había vuelto a la vida porque ella se la había devuelto con su valentía y su amor. El pueblo comenzó a llamarla la señora del rancho, no como un título vacío, sino como reconocimiento de la mujer que había salvado la hacienda y el honor de los Vargas. Y Anselmo, que había sido un hombre endurecido por la soledad, encontró en Isabel la certeza de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. La última tarde de aquel verano, Isabel y Anselmo caminaron juntos por los campos que ahora florecían bajo el cielo despejado. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. Él la sostuvo de la mano, y ella, con la frente erguida y el chal ondeando al viento, caminaba a su lado con la dignidad de quien supo resistir la tempestad. El rancho Vargas, que estuvo al borde de la ruina, se alzaba ahora como símbolo de fortaleza y renacimiento. Isabel había pasado de ser la muchacha señalada por el desprecio a convertirse en la respetada señora Vargas, mientras Anselmo, el ranchero endurecido por el pasado, volvía a encontrar la vida en el amor que nunca esperó. Y así, bajo un cielo limpio y sobre tierras renacidas, los dos caminaron unidos, no como dos extraños unidos por un deber, sino como un matrimonio verdadero, forjado en el sacrificio, en la lucha y en un amor que había demostrado ser más fuerte que la sequía, la traición y la muerte misma. El rancho Vargas se extendía bajo un cielo sereno de otoño, con los campos dorados por las cosechas y el murmullo del agua corriendo en las acequias renovadas. La hacienda, que 8 años atrás estuvo a punto de perderse, ahora brillaba como símbolo de prosperidad y respeto. El polvo de las sequías había quedado atrás, reemplazado por la fertilidad de una tierra que, como sus dueños, había aprendido a renacer después de la adversidad. En el corredor principal, Isabel caminaba lentamente, con un vestido de lino claro y el chal de su madre aún sobre los hombros, aunque el tiempo lo había desgastado. Sus ojos, más maduros pero igual de firmes,
observaban con ternura el patio donde jugaban dos niños, un varón de 6 años y una niña de 4, ambos de cabello oscuro y ojos vivaces que reflejaban la mezcla perfecta de la serenidad de Anselmo y la fuerza de Isabel. Anselmo, con 70 años cumplidos, se mantenía erguido, aunque sus pasos eran más pausados. Su cabello plateado brillaba bajo el sol, y las arrugas profundas en su rostro hablaban de años vividos con intensidad. Apoyado en un bastón, observaba a sus hijos con una sonrisa tranquila, la misma que Isabel había aprendido a reconocer como un tesoro. La sonrisa de un hombre que había vuelto a encontrar la vida cuando creía haberla perdido. El pueblo de Santa Fe también había cambiado. Las lenguas crueles que antes señalaban a Isabel en el mercado, ahora la saludaban con respeto, llamándola Doña Isabel Vargas. La mujer que alguna vez fue acusada de traer desgracia, se convirtió en ejemplo de templanza y honor. En cada reunión comunitaria, su palabra era escuchada con atención, y muchos acudían a ella en busca de consejo. Rosaura Méndez, la antigua chismosa, vivía ahora recluida y enferma, consumida por la soledad de haber perdido la confianza de todos. Su lengua afilada, que tanto daño había causado, terminó por condenarla al silencio del olvido. Y Rafael, el precio de sus decisiones fue más cruel que cualquier sentencia dictada por un juez. Expulsado de Santa Fe con deshonra, vagó por territorios lejanos, intentando recuperar la fortuna perdida. Se decía que cayó en manos de jugadores y tahúres, que derrochó lo poco que le quedaba y que terminó consumido por la amargura. Nadie volvió a verlo en la plaza del pueblo, y su nombre se convirtió en advertencia de lo que ocurre cuando la ambición destruye el alma. En el rancho, la vida siguió un curso distinto. Isabel y Anselmo no solo compartieron el peso de la hacienda, sino también la alegría de la familia que construyeron juntos. Aquella unión, que nació como una promesa cumplida, se convirtió en un matrimonio verdadero, sólido y lleno de afecto. Los años no borraron la diferencia de edad, pero sí la convirtieron en puente. Ella le ofrecía vitalidad y ternura, él, experiencia y la calma de quien ha aprendido a valorar cada instante. Las noches seguían siendo su refugio. Cuando los niños dormían y el rancho quedaba en silencio, Isabel y Anselmo se sentaban en la galería, uno junto al otro, contemplando el horizonte. A veces hablaban de lo que habían perdido y de lo que habían ganado. Otras permanecían callados, con las manos entrelazadas, compartiendo ese silencio profundo que solo el amor verdadero puede habitar. 8 años después, Isabel ya no era la joven señalada por el pueblo, sino una mujer respetada que había encontrado en su esposo no un destino impuesto, sino la elección más firme de su vida. Y Anselmo, que había temido morir solo, descubrió que el tiempo, lejos de ser enemigo, le había concedido el milagro de una segunda oportunidad. El rancho, con sus campos reverdecidos y sus acequias rebosantes, era testigo del legado que habían construido juntos. La honra que defendieron con sangre y lágrimas, ahora se traducía en cosechas abundantes, en risas de niños corriendo por los pasillos, en el respeto de un pueblo que finalmente comprendió que la verdadera nobleza no nace del apellido, sino de la dignidad con la que se enfrenta la vida. Y así, una tarde cualquiera, bajo un cielo teñido de naranja, Isabel caminó junto a Anselmo por las tierras que florecían. Él apoyaba su mano en el bastón, pero también en la suya, que lo sostenía con delicadeza. Los niños corrían delante de ellos, riendo y recogiendo flores silvestres. «Míralos, Isabel», susurró Anselmo con voz emocionada. «Esto es lo que jamás creí que tendría, familia, paz y a ti». Ella lo miró con lágrimas contenidas y apretó su mano con fuerza. «Todo lo que somos, Anselmo, lo construimos juntos. Ni la sequía, ni la traición, ni la muerte pudieron arrebatárnoslo». El viento sopló suavemente, moviendo los campos verdes que se mecían como un mar interminable. Y en medio de ese paisaje renacido, Isabel y Anselmo comprendieron que su amor había resistido al tiempo, que su unión era ya leyenda en Santa Fe, y que las generaciones venideras recordarían no solo a la señora del rancho y a su esposo, sino al amor que transformó la desgracia
en un renacer eterno. Cada historia de amor en el desierto nos deja una huella, y la de Isabel y Anselmo es prueba de que ni la adversidad, ni el juicio cruel de la sociedad, ni siquiera la sombra de la muerte pueden vencer a dos almas que se eligen en medio de la tormenta. Nos habla de fortaleza, de dignidad y de esa esperanza que, como la lluvia después de la sequía, siempre llega para quienes se atreven a resistir. Tal vez la mayor lección sea que el verdadero amor no se mide en años ni en apariencias, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente cuando el mundo parece derrumbarse. Isabel llegó señalada por todos, pero se convirtió en señora del rancho porque aprendió a caminar con la frente erguida, mientras Anselmo descubrió que nunca es tarde para renacer si el corazón vuelve a latir gracias a otro. Ahora quiero invitarte a compartir conmigo tu sentir. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué enseñanza te dejó? Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra renacer, así sabré que me acompañaste hasta el último suspiro de este relato y podremos hacer que más personas descubran este canal. Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas narraciones, puedes hacerlo con un super gracias aquí en YouTube, con el monto que tu corazón y tus posibilidades decidan. Y si no puedes de esa manera, te animo con cariño a que compartas esta historia con tus conocidos. Cada vez que alguien nuevo escucha, el esfuerzo florece como los campos después de la lluvia. No olvides también mirar las otras narraciones que te dejo en las tarjetas, porque cada una guarda un mundo de emociones y secretos que sé que te conmoverán. Gracias por estar aquí, por dejarme acompañarte con esta voz y por mantener vivo el espíritu de los grandes romances de época.